finalmente el 2023 se va a realizar la Jornada Mundial de la Juventud, en donde ya estaba programada eh, para realizarse un año antes, en el 2022, pero fue pospuesta por la pandemia, ¿no? Y se va a realizar, como saben ustedes, en Lisboa, Portugal. Y como siempre, esta Jornada Mundial de la Juventud tiene una temática y tiene un lema, un logotipo. Y todos estos componentes ya están listos, nosotros los hemos ido anunciando, la agencia ASI Prensa las ha ido anunciando. Y sin embargo, hay algunas preguntas de preocupación que me ha hecho llegar gente que ya está viendo de inscribir sus propios grupos juveniles o jóvenes que están viendo de inscribirse en la revisión de la página web, ¿no? Y una de estas preguntas es que si es que es problemático el hecho de que muchos de los aspectos de la JMJ relacionados con la defensa del medio ambiente, que está ocupando, digamos, un lugar muy importante, porque han querido darle un peso grande, digamos, al, a la encíclica del Papa Francisco, Laudato Si, y que esto pues tenga un peso muy importante en las reflexiones de la Jornada Mundial de la Juventud, el que existe una coincidencia temática, es decir, donde se escogen los mismos temas, de lo que se conoce con el nombre de la Agenda 2030, ¿no? O la Agenda 2030. Yo sé que muchos de ustedes están familiarizados con la Agenda 2030, pero los que no están familiarizados, básicamente la Agenda 2030 es un supuesto consenso, ¿no? Consenso entre comillas, pero al que, digamos, la burocracia de la Organización de Naciones Unidas, con la aprobación de la gran mayoría de los países, buscan que el 2030 se llegue a un determinado número de metas, ¿no? La Agenda 2030 o 2030 es vista por muchas personas, no solamente católicos o conservadores, como una agenda que en el mejor de los casos es extremadamente problemática, porque mezcla algunos objetivos que son loables, al menos como se enuncian, ¿no? Como se dice, la reducción de la pobreza, el incremento del acceso a mejores condiciones de vida, como la electrificación, el agua potable entre las poblaciones más vulnerables, la protección de la infancia, pero que al mismo tiempo tiene un giro tremendamente perverso en ámbitos como, por ejemplo, la difusión y la promoción del aborto, de la ideología de género, la aceptación de que no existe hombre y mujer, sino existe pues esta banda ancha donde cada uno escoge lo que es, y que quiere ser, digamos, inculcada en todos los países, especialmente aquellos que todavía tienen valores tradicionales, como los países del tercer mundo, ¿no? Entonces, básicamente combatir la pobreza se convierte en muchos casos en combatir a los pobres, ¿no? Esa es la manera de combatir la pobreza, ¿no? Es un poco, y esto sonará como exagerado, pero hermano, no olvidemos que 3 años atrás Islandia, no Irlanda, Islandia, la que tiene capital Reykjavik, ¿no?, se ufanó públicamente de haber prácticamente terminado con el síndrome de Down, ¿no? De haber prácticamente terminado con el síndrome de Down, como si el síndrome de Down fuera una epidemia. El síndrome de Down es lo que es una trisomía genética, es decir, que un gen que debería estar duplicado está triplicado, y que
produce todas esas diferencias en los hijos, en que nacen bebés con este síndrome, ¿no? Y que son neurodiferentes, que son también físicamente diferentes, etc. Pero que son seres humanos, son niños maravillosos, lo dicen los padres de niños con síndrome de Down, admiten que algunas de las limitaciones físicas o de los problemas crónicos que vienen con el síndrome de Down hacen la crianza más difícil, pero la gran mayoría de padres están organizados, se ayudan entre ellos y describen a sus hijos con síndrome de Down como una verdadera bendición, ¿no? Entonces, Islandia básicamente terminó con el síndrome de Down porque terminó matando a los niños en el vientre materno. Eso es lo que ha pasado. Entonces, cuando decimos que la Agenda 2030 es una agenda que está encaminada a acabar con la pobreza mediante el acabar con los pobres, esto no es una hipérbole, es verdaderamente lo que sucede, ¿no? Ahora, la Agenda 2030 tiene también un componente de impacto en el medio ambiente muy importante, ¿no? Y los movimientos ecologistas, incluyendo los católicos que tienen este acento particular de querer, digamos, tener un impacto desde la doctrina social de la Iglesia en el tema ecológico, tienen importantes acuerdos o importantes coincidencias con el movimiento, digamos, ecológico mundial, ¿no? Que en general no es muy amigable a la población humana, ¿no? Ven en general hay una cierta coincidencia en ver en la población humana como sospechosa en el mejor de los casos, es decir, que los seres humanos son la parte principal del problema del calentamiento global por la producción industrial del CO2, y en el peor de los casos se los ve como unas alimañas, como unos bichos, como un virus que tiene que ser eliminado, ¿no? Y esto se nota en varias de las políticas del 2030, que ve el control poblacional como esencial para mejorar la situación del medio ambiente, ¿no? Y hay una serie de políticas que son políticas razonables, como es reducir el consumismo, ¿no? No el consumo necesariamente, porque para salir de la pobreza hay que incrementar el consumo de los que actualmente no pueden consumir, no porque han decidido no consumir, sino porque no pueden consumir, ¿no? O sea, no hay forma de salir de la pobreza si la gente no accede a productos y bienes a los que no tienen acceso ahora. Entonces, muchas cosas tienen lógica, ¿no? Pues acabar con la cultura del consumismo, que genera exceso, genera dispendio, genera basura, genera desperdicios, y todo esto tiene un impacto ecológico, ¿no? La cuestión es que el católico tiene que tener una postura crítica frente a la agenda del 2030, porque es una agenda que está inspirada en varios dogmas seculares, es decir, en varias convicciones que no tienen soporte científico, pero que según el movimiento secularista, o sea, el movimiento antirreligioso, que ve a la religión, especialmente a la religión cristiana, como enemiga del desarrollo, ¿no? Es que este movimiento secularista levanta como dogma, como decía, algunas cosas que presenta como científicas cuando en realidad no lo son, ¿no? Hay muchos aspectos que tienen que ver con la responsabilidad, la supuesta responsabilidad del hombre en el cambio climático, que no están confirmadas que sean consecuencias del hombre. O hay soluciones que se proponen, como por ejemplo algunas formas de energía renovable, que no son viables todavía para reemplazar el tipo de
combustibles de origen fósil, ¿no? Se supone que es, o que está demostrado que es el que contamina, ¿no? Entonces, sobre esto existen muchas formas de pensar, y la preocupación general sobre el medio ambiente es una preocupación legítima, porque es una de las responsabilidades que recibió el ser humano cuando Dios le entregó las llaves de la creación, ¿no? Y ahora debe actuar como co-creador y no como destructor. Entonces, este llamado a que los jóvenes reflexionen en la necesidad de su coherencia como católicos, en cuidar también de la creación, y esta es la insistencia del Papa Francisco en el tema de la creación. Recordemos que la creación la llamamos creación, no le llamamos solamente medio ambiente, porque no es una cuestión ajena al hombre, es una cuestión, es producto de la imaginación, de la inteligencia y del amor de Dios, que ha sido sometido o puesto bajo la responsabilidad del ser humano. Entonces el ser humano, nosotros, el cristiano especialmente, tiene la responsabilidad de asegurarse que también la creación cumple con el plan de Dios revelado por Jesucristo. Y la creación se encamina hacia la recepción de la segunda llegada de Jesucristo. Y en consecuencia que sea un lugar digno donde la belleza de la creación resplandezca para gloria de Dios y para gloria del hombre también, ¿no? Porque el hombre no es un parásito de la creación, es su protector. Y hay una relación simbiótica, es decir, de dependencia, no solamente biológica, sino estética, una dependencia total del medio ambiente. Pero creer que el medio ambiente es en sí mismo un estándar así propio de conversión, es decir, que podemos hablar de conversión ecológica, un tema que se utiliza mucho, como algo más que simplemente una metáfora, porque es una buena metáfora, ¿no? Todo cambio puede llamarse conversión en cierto sentido, pero no en el sentido estricto de la palabra. La conversión es una conversión a Dios, no es una conversión a la creación o al medio ambiente. Y esa conversión a Dios tiene un impacto claro en las personas. Cambiamos nosotros, nos amamos más entre los seres humanos, nos amamos nosotros mismos y amamos y protegemos la creación como consecuencia de esa conversión. Entonces, sí, cuando algún hermano en las redes sociales pregunta sobre esta conexión con algunos aspectos de la Agenda 2030, algunas de esas coincidencias, digamos así, de la JMJ que se viene en Lisboa, en Portugal, es simplemente una coincidencia temática, es decir, no es que exista la misma ideología detrás de la manera de abordarla, ¿no? Pero creo que en el intento de hacer esta convocatoria, una convocatoria más abierta, digamos, a que sea una jornada mundial de la juventud, no necesariamente católica, donde los católicos sean como, digamos, la levadura en la masa, pero que se llegue a atraer más jóvenes preocupados por el medio ambiente. Entonces, se ha utilizado un lenguaje que quiere ser más amplio, y lamentablemente cuando hacemos un lenguaje más amplio, necesariamente lo hacemos ambiguo, ¿no? Yo simpatizo con esa opción, no creo que era la intención del Papa Juan Pablo II cuando estableció la Jornada Mundial de la Juventud, que la Jornada Mundial de la Juventud fuera un panel de diálogo, ¿no? Por supuesto que hay diálogo en la Jornada Mundial de la Juventud,
pero lo principal era que fuera un momento de testimonio. Y yo creo que lo va a seguir siendo, porque sigue atrayendo a la mayoría de jóvenes católicos. Entonces, conozco muchas personas que fueron a la Jornada Mundial de la Juventud por curiosidad, porque unos amigos estaban yendo, porque la muchachita que les gustaba estaba en una parroquia y entonces él quería, digamos, el joven quería ir, y que estuvieron teniendo conversiones profundas, ¿no? Hay vocaciones de la JMJ, o sea, sacerdotes que dicen, yo básicamente le doy mi sacerdocio, la vida consagrada, la vida religiosa, o el matrimonio, ¿no? Esta maravillosa familia que estuvo en 2 jornadas mundiales de la juventud, 2 jornadas mundiales de la familia, perdón, seguidas, ¿no? En la última, el año pasado en Roma, en el Vaticano, eh, se conocieron en una jornada mundial de la juventud en Denver, en Colorado, y ahí discernieron, el Señor nos llama a casarnos, no solamente a casarnos, sino el uno con el otro. Me llama a ti y a ti te llama a mí, ¿no? Qué belleza eso. Y eso se produce porque fundamentalmente estos momentos son unos momentos de gran conversión y testimonio. Y yo confío que esa va a ser la tónica de la Jornada Mundial de la Juventud. Siempre lo ha sido, es un momento de gracia. Entonces confiamos en Dios. Y las objeciones y la tremenda suspicacia que tenemos que tener los católicos frente a la Agenda 2030 está plenamente justificada. Creo y espero que no van a ser un problema en la JMJ de Lisboa. Que tengas un buen día.